Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio de radio y televisión de Guerrero destinado a promover y a fomentar la cultura de la prevención y también los avances que hay en materia de salud. Ya lo sabe, ciencia, tecnología, medicina y por supuesto el día de hoy, como todos los lunes, tenemos un programa especial, un programa importante. Para usted que está ahí en casa, lo invitamos a que se acomode, a que se quede con nosotros, nos permita acompañarlo, porque hoy vamos a platicar acerca de la nefrología. Esta especialidad médica, ¿en qué consiste? Seguramente lo ha escuchado, incluso a lo mejor en alguna plática ha oído este término, pero ¿a qué va la nefrología? ¿Qué es lo que se tiene que estudiar para llegar ahí? ¿En dónde se aplica? ¿Cuáles son las patologías? Bueno, eso lo vamos a conocer en el programa de hoy. Por eso, nuestro invitado es el doctor Anwar Hernández Paz y Puente, es especialista en nefrología, además de un amplio expediente ya y de experiencia en el ámbito de la salud que estaremos conociendo en esta noche. Así que quédese con nosotros, esto es Pregúntale al Especialista, hoy nefrología. Bienvenidos. La nefrología es la especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones. Tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del riñón y sus consecuencias. Es una especialidad que abarca un amplio campo de la medicina, la cual exige a su especialista una formación amplia y sólida, no solo en lo que es propio de su especialidad, sino también de aquellas especialidades con las que se relaciona estrechamente. Gracias por continuar con nosotros y como ya lo escuchamos y lo pudimos ver, nefrología es el tema, es la especialidad que vamos a estar platicando el día de hoy y seguramente hay muchas dudas que puedan haber surgido, hay algunas inquietudes, curiosidades que se puedan haber despertado al escuchar esta información y precisamente es por ello que tenemos al especialista, a la talla de especialista que tenemos el día de hoy. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, bienvenido, es el doctor Anwar Hernández Paz y Puente. Él es especialista en nefrología, egresado del Instituto Politécnico Nacional, doctorado en alta dirección, tiene también maestría en dirección y gestión de calidad y además las especialidades médicas, como ya lo comentábamos, nefrología, medicina interna y trasplantología clínica, que pues bueno, doctor, ojalá el tiempo nos alcance para ir conociendo parte de cada una de las cosas y de la experiencia que usted tiene. Bienvenido de antemano y pues empecemos por conocerlo. ¿Qué es un especialista en nefrólogo, doctor? Bienvenido. Ok, muchas gracias a todos los televidentes. Muchas gracias porque precisamente como tú lo mencionas, el trabajo de la prevención siempre ha sido y será uno de lo que debe de estar en la agenda pública y obviamente no solamente para un núcleo familiar, sino también para la cuestión política. La prevención es principal, ¿de acuerdo? Y te lo platico por qué la prevención, porque estamos hablando de que hace 30 años nefrólogos había poquitos, porque en realidad este problema no se veía tan marcado, no había tanto problema de pacientes. ¿Por qué? Porque antes los atendía el médico internista, porque el médico familiar, el médico general, el médico de la familia era el encargado de poder estar atendiendo a estos problemas, pero con el paso del tiempo, epidemiológicamente, la sobrevida de la población ha incrementado, gracias a Dios, por los adelantos tecnológicos, por todos los adelantos científicos, y por lo consiguiente, al incrementar la sobrevida de los mexicanos, pues por lo tanto se empiezan a presentar estas complicaciones. También, obviamente, cambia la epidemiología de nuestro país. Mientras que antes se moría la gente de diarreas, de infecciones leves, ahora ya la gente se empieza a morir por complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, y es precisamente la enfermedad renal crónica una de las principales complicaciones que tiene un paciente con diabetes y con hipertensión. Y yo creo que no me van a dejar mentir que todas las personas que están ahorita viendo este programa tienen conocidos o familiares que tienen hipertensión o que tienen diabetes. Entonces eso prácticamente ningún mexicano se escapa. Claro. Entonces lamentablemente ante esta prevalencia tan terrible es por eso que la nefrología cada vez tiene más peso.
Yo veo con mucho gusto que ya en la actualidad ahora con esto de los sellos, donde ya te evidencian qué productos tienen alto contenido en sodio, alto contenido en azúcares, carbohidratos, etcétera. Con esto va a empezar un nuevo cambio, ¿me explico? Pero esto lamentablemente no lo vamos a ver sino hasta dentro de los próximos 30 años, en donde ya la gente empiece a entender que la alimentación es parte fundamental de evitar muchas enfermedades. Pero mientras tanto, sí vamos a empezar a escuchar más acerca de pacientes con problemas de riñón, vamos a escuchar más con pacientes con problemas de cáncer y complicaciones, vamos a escuchar más de pacientes que van a requerir un nefrólogo y la diálisis para poder seguir manteniéndose con vida. Entonces, es precisamente esto, la especialidad, la nefrología es una especialidad médica que cualquier estudiante de medicina, después de terminar su carrera, tendrá que elegir el área de la medicina interna y después de la medicina interna derivarse precisamente a nefrología para poder estudiar todo este tipo de problemas. Doctor, sin duda, como bien comenta, es algo que pues ha existido, hoy tiene más luz, ¿no? El término, hoy empieza a haber esta apertura y pues hay más personas que también se empiezan a sumar a la especialidad. Escuchábamos, usted es egresado del Instituto Politécnico Nacional y pues en este paso pues hubo también momentos, la residencia, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue que llega aquí al puerto de Acapulco? Pues usted es originario del estado de Guerrero, de Chilpancingo, pero va a estudiar a México. ¿Cómo regresa? ¿En qué momento? ¿Cómo es que el camino lo trae aquí a Acapulco? Bueno, en efecto, soy chilpancingueño. En Chilpancingo estudié hasta nivel medio superior. En el nivel medio superior, en el Cebetis, donde fue que estudié, había un servicio o un psicólogo que daba orientación vocacional. Esta persona nos habló de las diferentes opciones académicas en el exterior de Guerrero y pues me llamó la atención mucho el Instituto Politécnico Nacional, sobre todo el Centro Interdisciplinario de Ciencias y a la Salud, en donde precisamente en una forma multidisciplinaria englobaba muchas especialidades para poder atender a la comunidad. Desde mi formación estoy viendo y estoy siempre trabajando del lado de muchos otros especialistas. Eso me ayudó muchísimo en mi formación y me ayuda mucho en mi práctica actual porque entiendo que una persona no lo puede saber todo. Entiendo que una persona es integral, entiendo que una persona es un ente biopsicosocial y por lo consiguiente requiere un manejo integral de cualquier tipo de patología. Entonces esto me ayudó siempre. Opté, obviamente, hice examen de selección en el Instituto Politécnico Nacional, quedé seleccionado, terminé mi formación siempre en campos clínicos, siempre en campos comunitarios, siempre atendiendo pacientes con esta filosofía que tenía este instituto y por lo tanto, pues al final del día siempre tenía esta formación y estas ganas de atender a la comunidad. Tuve la fortuna de haber sido el más alto promedio de la facultad y del Instituto Politécnico Nacional. Se me entregó la presea Lázaro Cárdenas, que es un reconocimiento que entregan en la Presidencia de la República y en ese entonces el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, pues obviamente al ser el primer guerrerense que obtenía esta premiación, pues él me invitó a participar junto con su equipo, que en aquel entonces era campañas que se hacían de jóvenes precisamente dirigidos a las diferentes comunidades del estado para prestar brigadas de atención. Me uní a ellos, estuve conociendo todo el estado, visité la sierra, Costa Grande, Costa Chica, la montaña, en donde íbamos en conjunto de gente, arquitectos, agrónomos, veterinarios, gente obviamente dedicada a las cuestiones políticas. Entonces, todos en conjunto hacíamos estas brigadas en todo el estado y en donde obviamente pues apoyamos a las comunidades. Obviamente como médico era muy, muy bonito cómo la gente nos recibía y cómo estábamos dando esta atención médica, ¿no? Claro. Posteriormente, pues al final del día fue una etapa, posterior vino la selección para hacer el examen de especialidad. Me tuve que preparar como muchos de los médicos que actualmente se están preparando porque precisamente no muy lejos ya van a hacer su examen de especialidad, en donde ellos entenderán que hay que prepararse mucho para este examen y obviamente me preparé, tuve la fortuna de seleccionar y quedar en la primera ocasión que presenté el examen, quedé en el área de medicina interna, pero antes de hacer este examen obviamente tuve la fortuna de trabajar, porque al final del día yo creo que también pocos de los que están ahorita escuchando y viendo este programa saben que no puede uno estar nada más estudiando, siempre hay que combinar las cosas, claro. Trabajar y estudiar. Tuve la fortuna de trabajar con el doctor Reyes Betancourt como ayudante, como asistente de él, y él precisamente me dio el consejo y me dijo, tienes que ver a dónde va la epidemiología del país, tienes que escoger una especialidad en donde haya área laboral. Y él fue el que me incentivó, me motivó a precisamente ver en la nefrología como una área de oportunidad interesante, debido
debido a que precisamente la epidemiología para eso iba, ¿no? Mayor cantidad de diabéticos, mayor cantidad de hipertensos, cada vez mayor la prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica en el país, y fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. La verdad, desde que me formé y desde que egresé, afortunadamente o desafortunadamente hay mucho trabajo en esta área, y obviamente desde que salí de mi residencia tuve la base en el Seguro Social, y desde que salí de la residencia tuve precisamente pacientes que atender por esta grave y altísima prevalencia de esta enfermedad. Y justamente ahorita que platicaba del Seguro Social, pues bueno, también es importante decir que actualmente es el coordinador hospitalario del área de donación y trasplantes en el Hospital General Vicente Guerrero, aquí en el puerto de Acapulco. Además, también le ha permitido estar dirigiendo, ¿no?, lo que es la unidad de trasplante renal y de hemodiálisis en el Hospital Santa Lucía también. O sea, vaya, es un camino que se ha labrado y que gracias al trabajo y a los resultados también y a la dedicación le ha permitido pues estar dentro de diferentes, digamos que áreas administrativas de la salud, ¿no? No solamente en el campo, no solamente atendiendo al paciente, sino también desde la parte administrativa, que eso también es algo que pocas veces se ve, y que pues bueno, con el doctorado en alta dirección, la maestría en dirección y gestión de calidad, también es un complemento, ¿no?, para todos aquellos especialistas. Sin duda alguna, obviamente nunca termina uno de estudiar. O sea, nunca he dejado de estar siempre actualizándome en los congresos de nefrología, en los congresos de trasplantes. ¿Por qué la cuestión de la coordinación de donación y trasplante? Bueno, porque lamentablemente cuando la enfermedad renal crónica es muy avanzada, pues no se acaba. Okay, aquí es algo bien bonito, porque aunque la enfermedad renal crónica es terrible y lleva a la muerte al paciente cuando ya no tiene otra opción, el trasplante es la opción. El trasplante es el único tratamiento que puede en verdad impactar en su pronóstico de vida y en su calidad de vida de los pacientes. Y eso también me doy cuenta que en el estado la cultura es bastante mala. En ese aspecto, muchos especialistas todavía no creen en el trasplante. Muchos pacientes siguen creyendo que el trasplante es una cosa de ciencia ficción, siguen pensando que el trasplante es algo que solo se ve en las películas, y no es así. Hemos tenido muchísimas historias de éxito en cuestiones de trasplantes, pacientes que han salvado su vida precisamente gracias a un trasplante, y pues bueno, eso es algo que a mí en lo particular me llena mucho, porque no solamente veo el aspecto de la enfermedad renal crónica como enfermedad, sino veo el problema también como su solución, que es el trasplante. Claro. Y como lo mencionaste, al final del día me ha quedado claro, y siempre me ha quedado claro, que obviamente sí, en mi consulta frente a mi paciente puedo atender a un paciente, a una familia, pero es en la administración en donde puedes impactar, cuando en verdad tú tienes la oportunidad de poder llegar a una dirección, de llegar a un puesto en donde puedes lograr que la calidad y la gestión se pueda hacer general para toda la población. Claro. Pues no solamente estás impactando a una sola persona, sino que puedes impactar a más personas. Entonces esto fue lo que me motivó precisamente a ver las cuestiones administrativas, porque sin duda alguna hace falta mucho, pues hace falta mucho en el sentido de empezar a administrar, de empezar a gestionar, claro, para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar y a donde obviamente la gente se vea beneficiada, ¿no? Porque obviamente hay mucha gente que no tiene las posibilidades ni los recursos para poderse atender. Yo estoy en un lugar pues muy privilegiado, que es el Seguro Social, en donde lamentablemente en Guerrero en particular es la menos población que tiene este derecho. La mayoría no tienen este derecho de seguro social, y lo veo en la práctica privada, lo veo en muchos pacientes que no tienen acceso al seguro, y en donde precisamente es por malas gestiones en donde esta gente no tiene otra opción. Y ahorita que se empezó a iniciar el programa de hemodiálisis, por ejemplo, para las personas no derechohabientes, pues nos damos cuenta que tampoco es suficiente, pues, o sea, no alcanza para la cantidad de enfermos que hay. El objetivo no es darle un tratamiento final al paciente, el objetivo, y tú lo mencionaste, como en este programa, el objetivo es prevención. Claro. Y qué bueno que esto se esté haciendo, qué bueno que hagas esto, porque precisamente el objetivo, y yo creo que lo más importante de este programa va a ser eso, que toda la gente que lo escuche en verdad vea que el objetivo siempre va a ser prevenir. Prevenir. Eso es lo importante, doctor, y gracias por formar parte y por sumarse a este trabajo, a este esfuerzo. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, quédese con nosotros. Estamos platicando con el especialista, el doctor Anwar Hernández. Él es nefrólogo, y vamos a seguir platicando de la nefrología. Hacemos una pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de nefrología el día de hoy. Aquí en Pregúntale al Especialista. Nuestro especialista invitado es el doctor Anwar Hernández. Ya platicamos, doctor, digo parte porque al final de cuentas su experiencia es vasta, es amplia y tenemos como que los puntos más importantes de su recorrido, de su preparación académica y profesional. Mencionábamos también, que es la certificación del Consejo Mexicano de Nefrología. Eso también lo hemos platicado mucho. Es importante que cuando vamos como pacientes nos aseguremos también de que quien está con nosotros, quien nos está dando la consulta, pues sea precisamente un profesional en la materia, ¿no? Que tenga esta preparación, que tenga esta certificación. Y platicábamos también de algunas enfermedades, ya nos mencionaba algunas, doctor, y en este bloque me gustaría que platicáramos un poquito, a lo mejor más a detalle, sobre las principales patologías que se atiende en el área de nefrología y pues bueno, quizás su tratamiento, la patología, su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Que ya también nos mencionaba algunos muy importantes. ¿Cuáles podrían ser, si tuviéramos que mencionar 3 patologías, cuáles serían como que esas principales? Muy bien. Con respecto a lo de la certificación, que tocaste un punto que es álgido y es completamente necesario, tenemos que entender que definitivamente nunca alcanzarían los nefrólogos que existen en el país para poder atender la cantidad de pacientes con este problema que hay en el país. Claro. Ya no se diga en el estado de Guerrero. Seguimos dependiendo del médico general, seguimos dependiendo del médico internista precisamente para tratar de sobrellevar a todos estos pacientes. Como te lo comento y lo mencionaste, la certificación es fundamental. En el caso del especialista de la especialidad de nefrología, pues sí existe una certificación que se tiene que hacer cada 5 años y en donde obviamente nos piden muchísimos requisitos, nos piden que demostremos que estamos capacitándonos, que demostremos que estamos en la práctica, que demostremos que en verdad estamos ejerciendo la nefrología, porque de ninguna otra forma nos podemos certificar si no evidenciamos esta situación. Claro. Pero esta certificación no solamente aplica para el nefrólogo, la certificación debería y aplica y debería pedirse a todos los médicos generales que atienden consulta en los consultorios de farmacia. ¿Me explico? Claro. Obviamente sabemos que la mayoría de los pacientes por la cuestión económica tienen que acudir a un consultorio de farmacia y es importante que estos médicos estén certificados. De ahí que obviamente hacen falta muchas cuestiones de política pública para que precisamente estén supervisando y vigilando que estos médicos estén certificados y que estas personas de primera línea tengan una buena atención. ¿Por qué razón? Porque precisamente al no ser bien atendidos estos pacientes, al no ser bien atendido las 3 principales patologías que llevan a la enfermedad renal crónica, 1, diabetes, 2, hipertensión y 3, nefrolitiasis. ¿Me explico? Okay. Entonces, lo que son los cálculos renales, que es la tercera causa, la segunda causa, la hipertensión, y la primera causa, diabetes. Entonces, esas 3 enfermedades, claro que las puede atender un médico general, claro que puede controlar la presión y la diabetes un médico general, claro que un médico general tiene la capacidad y la facultad para poder prevenir que esas enfermedades sigan progresando, pero lamentablemente no es así. Y cuando ya llegan con uno es ese diabético descompensado, descontrolado durante mucho tiempo, que lamentablemente ya tiene afección renal y que ya es muy difícil a veces tratar de revertir ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que esta enfermedad, la diabetes, por ser la primera y la principal causa, obviamente estamos hablando de que la diabetes tenemos todavía ese chance. La diabetes empieza a presentar problemas con el riñón a partir de 20 años de haber cursado esta enfermedad. Algunos autores dicen que después de los 30 años de haber cursado con esta enfermedad. Entonces, obviamente, después de este tiempo que este paciente no estuvo en adecuado control, que este paciente no estuvo con el tratamiento correcto y que siempre estuvo descontrolado y que nunca tuvo la orientación nutricional adecuada, pues este paciente que va a llegar conmigo con ya la creatinina alta, que es un principal indicador y marcador que nos indica que ya hay problemas con el riñón, la urea elevada, ácido úrico elevado y obviamente pues si presentó problemas de obesidad, hígado graso también empiezan a presentarse o también problemas ahí subclínicos de tiroides. Entonces, estamos hablando de que es un paciente muy complejo, que en verdad cuando llega con uno pues tenemos que hacer ese manejo integral y tratar de comenzar a corregir este problema. Y créemelo que en mi experiencia personal es de que no es batallar para controlar con medicamentos. Fácilmente se puede controlar con medicamentos todo lo que te mencioné. Donde más batallo y donde más complicado me es la alimentación. El hacer que las personas entiendan que la alimentación es la piedra angular de su tratamiento es sumamente difícil.
es lo que más batallo y es lo que más me cuesta. Me cuesta mucho hacerles ver que lo que entendíamos que la fruta era saludable, en realidad la fruta es, obviamente, debe de comerse con cierta moderación, ¿me explico? Que las verduras, que nadie quiere comer verduras, obviamente es lo ideal para ellos, que es ya no poder comer tantas cuestiones que antes acostumbraban, y lamentablemente no nos ayuda mucho que la gastronomía guerrerense es una alimentación muy rica en grasas, muy rica en proteínas de origen animal, y por lo tanto pues no es la ideal para estos pacientes. Entonces es ahí la piedra, como te lo mencioné. Entonces el hipertenso, pues igual, o sea, hay muchos medicamentos que nos van a ayudar para controlar la hipertensión, pero también el hecho de hacerlos cambiar en hábitos alimenticios, en hacerlos que entiendan que un poco de actividad física es súper importante para ellos, pues también es otro problema. Y en el caso de la litiasis renal, pues también es un problema, porque también las tres cosas que más hacen que un paciente con tendencia a formación de piedras forme estas piedras es: 1, no tomar suficiente agua; 2, consumir sal en exceso; y 3, consumir proteínas animales en exceso. Entonces dime cuál de esas tres cosas no tiene toda la gente. Todo el mundo, nadie toma agua, todo el mundo come carne como si de plano fuéramos carnívoros, así al 100%, y no se diga la sal, ¿no? La sal viene en todo y es muy difícil que la gente en verdad entienda que hay que bajarle a la sal o evitarla si es posible. Entonces, cuando hacemos estos cambios tan importantes en la consulta, el paciente cambia. O sea, te lo prometo, por experiencia propia. De hecho, te voy a contar una anécdota en donde cuando yo recién llegué a Guerrero, lamentablemente había una cuestión muy trágica, porque muchos médicos sin ética metían a pacientes a hemodiálisis sin requerirlo. No eran nefrólogos. Entonces, metían al paciente en hemodiálisis, y el paciente, pues al final del día, esto no estaba regulado, porque en esos entonces, hace 12 años, te estoy hablando, no había una obligación que una unidad de hemodiálisis estuviera a cargo de un nefrólogo. Permitían que un internista podía estar a cargo de una unidad, y entonces pues lamentablemente mucha gente se empezó a meter a hemodiálisis sin verdad requerirlo. ¿Qué pasó? Yo llego a Chilpancingo, llego a Acapulco y empiezo a ver a la consulta y empiezo a darme cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empiezo a quitar hemodiálisis, los empiezo a manejar con tratamiento, con dieta, y de pronto ya no requieren la hemodiálisis, y eso me hizo que me ganara en Chilpancingo, por ejemplo. Me dicen que soy el doctor que quita la hemodiálisis, soy el doctor que cura a los pacientes, pero pues no es eso. O sea, en realidad son pacientes que desde un principio no lo requerían, y que obviamente fue el hecho nada más ajustarle su alimentación, ajustar su tratamiento, e hizo que no requirieran el tratamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente hay patologías que precisamente presentan un daño renal agudo por una deshidratación, por un problema X de un medicamento, etcétera, y que a las pocas semanas recuperan la función renal. Pero si nadie está al pendiente, y lo peor, si quien lo metió a hemodiálisis le sigue interesando económicamente que siga manteniéndose en el tratamiento, pues nunca se la va a quitar. Entonces es precisamente ahí en donde un tema de bioética súper importante, y es ahí en donde también las personas pues deben de estar también conscientes de eso y conocer que cuál es el marcador que me va a decir si tengo yo problemas con el riñón: la creatinina sérica y la urea. Si estos marcadores, que en un estudio de laboratorio, que en cualquier lugar se lo pueden hacer, no está elevado, pues ojo, algo anda mal. ¿Y por qué estoy en hemodiálisis si estos marcadores los tengo normales? ¿Me explico? O dos, si empiezan a incrementarse esos marcadores, ojo, algo está mal, que no me está tratando mi médico adecuadamente, y necesito buscar entonces un especialista para que esos marcadores no se sigan incrementando y no llegue yo a esa diálisis, ¿no? Entonces, tengo experiencias precisamente muy bonitas de pacientes que vienen ya, que así me los derivan, porque es muy fácil para los médicos decir, ya su riñón no funciona, y yo creo que más de uno de los que está viendo este programa le pudo haber pasado, o conoció a alguien que le pasó, que un médico le dijo, ¿sabe qué? Sus riñones ya no funcionan, vaya a ver un nefrólogo porque requiere diálisis. Y resulta que cuando llegan conmigo, pues no, o sea, no es así. En realidad el paciente mejora muchísimo con el simple hecho de cambiar el tratamiento, de ajustar la dieta, y así he tenido pacientes que ya tengo 5, 6 años, que ya me los habían mandado a diálisis según, y que están en perfectas condiciones. Entonces, ojo, hay que en verdad prestar atención en sus resultados de laboratorio. Y otro marcador importantísimo, la anemia. Hay que evitar caer en anemia. La anemia es uno de los factores de riesgo que, si ya tienes un problema del riñón, si no controlas tu anemia y esta anemia se mantiene,
esto perpetúa la enfermedad renal y obviamente va a hacer que progrese más rápido. Y que eso lo hemos platicado ya también en algunas otras ocasiones, porque muchas veces dicen, oye, pero es que ¿cómo voy a ser anémico si hago mis 5 comidas? Bueno, pero ¿qué es lo que estábamos comiendo, no? O sea, ¿cuál es la alimentación? Y eso es importante. Mencionaba, doctor, que a lo mejor el tratamiento con medicamentos, con fármacos, pues bueno, uno hace una listita, ¿no? Y dice, bueno, a tal hora me toca tal medicamento. Y quizás pueda uno cumplirlo, pero la parte de los hábitos, ¿no? La alimentación, eso es lo más complicado, el quitarnos, el desaprender ciertos hábitos que traemos ya por muchos años y cambiarlos es lo más difícil. Doctor, nos mencionaba entonces, pues bueno, diabetes es de lo principal, la hipertensión también es otro de los factores, los cálculos renales, que normalmente así es como lo conocemos, y mencionaba en el bloque anterior, ya lo de y incluso en las diálisis o las hemodiálisis. Este tipo de tratamientos, cuando hablamos ya de diálisis o hemodiálisis, ya en el sentido de que, bueno, la persona efectivamente ya necesita una diálisis, necesita una hemodiálisis, empecemos por cuál es la diferencia entre una diálisis y una hemodiálisis, doctor. Es correcto. La diálisis peritoneal, pues como su nombre lo dice, es en el peritoneo, en donde se coloca un catéter precisamente a nivel peritoneal, y este catéter nos sirve para poder introducir líquido, un líquido especial ya de fabricación, en donde precisamente este líquido tiene la capacidad de poder absorber las toxinas y absorber el agua en exceso de nuestro cuerpo. Okay. Entonces lo que se hace es únicamente infundir la solución en la pancita, se cierra, uno se desconecta, por así decirlo, la tripita o el catéter pues ya se sella, se guarda en un ombliguerito, se guarda en una bolsita y el paciente puede hacer su vida normal, puede salir, trabajar, hacer su vida completamente normal y nada más estarse conectando a esta bolsita cada 6 horas. ¿Me explico? O la automatizada, en donde se conecta en una máquina en la noche y esta máquina hace los recambios, mete el agua, saca el agua y así de esta forma, con estos recambios durante la noche, es indolora, son mangueras muy largas que hace que el paciente pueda moverse de un lugar a otro en su cama. Pueden tener relaciones sexuales sin problema alguno, pero explico, aún teniendo esa sonda o ese catéter pues conectado. Entonces, a ese grado llega la actualidad, la tecnología, ¿no? Y obviamente, claro, pues te desconectas en la mañana siguiente y listo, guardas tu catéter en un fajerito y durante todo el día haces tus actividades normales y listo. Tú únicamente en tu casita en las noches te vas y te conectas a la bolsita. Y está la hemodiálisis, en donde la hemodiálisis, cuando desafortunadamente la pancita no es útil, cuando eres una persona con un abdomen muy globoso, cuando eres una persona que tienes muchas cirugías en el abdomen, claro, que ya no permiten colocar esa sonda, claro. Entonces, ¿qué significa ahora? Pues ahora hay que colocar un catéter en el cuello para precisamente a través de ahí poder extraer tu sangre, limpiarla en una máquina, claro, y esto dura aproximadamente 3 horas a 3 horas y media, en donde tienes que acudir a una clínica para poderte conectar a esta máquina. Doctor, pero tengo que hacer una pausa. ¿Me permite hacer la pausa? Estamos hablando ahorita de la diferencia entre la diálisis y la hemodiálisis. Estamos en la parte de la hemodiálisis. Vamos a retomarla cuando regresemos. Es una pausa muy breve y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de nefrología el día de hoy. Aquí en Pregúntale al Especialista, nuestro especialista invitado es el doctor Anwar Hernández. Ya platicamos, doctor, digo parte porque al final de cuentas su experiencia es vasta, es amplia y tenemos como que los puntos más importantes de su recorrido, de su preparación académica y profesional. Mencionábamos también, que es la certificación del Consejo Mexicano de Nefrología. Eso también lo hemos platicado mucho. Es importante que cuando vamos como pacientes nos aseguremos también de que quien está con nosotros, quien nos está dando la consulta, pues sea precisamente un profesional en la materia, ¿no? Que tenga esta preparación, que tenga esta certificación. Y platicábamos también de algunas enfermedades, ya nos mencionaba algunas, doctor, y en este bloque me gustaría que platicáramos un poquito, a lo mejor más a detalle, sobre las principales patologías que se atiende en el área de nefrología y pues bueno, quizás su tratamiento, la patología, su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? Que ya también nos mencionaba algunos muy importantes. ¿Cuáles podrían ser
Si tuviéramos que mencionar 3 patologías, ¿cuáles serían como que esas principales? Muy bien. Con respecto a lo de la certificación, que tocaste un punto que es álgido y es completamente necesario, tenemos que entender que definitivamente nunca alcanzarían los nefrólogos que existen en el país para poder atender la cantidad de pacientes con este problema que hay en el país. Claro. Ya no se diga en el estado de Guerrero. Seguimos dependiendo del médico general, seguimos dependiendo del médico internista precisamente para tratar de sobrellevar a todos estos pacientes. Como te lo comento y lo mencionaste, la certificación es fundamental. En el caso del especialista de la especialidad de nefrología, pues sí existe una certificación que se tiene que hacer cada 5 años y en donde obviamente nos piden muchísimos requisitos, nos piden que demostremos que estamos capacitándonos, que demostremos que estamos en la práctica, que demostremos que en verdad estamos ejerciendo la nefrología, porque de ninguna otra forma nos podemos certificar si no evidenciamos esta situación. Claro. Pero esta certificación no solamente aplica para el nefrólogo, la certificación debería y aplica y debería pedirse a todos los médicos generales que atienden consulta en los consultorios de farmacia. ¿Me explico? Claro. Obviamente sabemos que la mayoría de los pacientes por la cuestión económica tienen que acudir a un consultorio de farmacia y es importante que estos médicos estén certificados. De ahí que obviamente hacen falta muchas cuestiones de política pública para que precisamente estén supervisando y vigilando que estos médicos estén certificados y que estas personas de primera línea tengan una buena atención. ¿Por qué razón? Porque precisamente al no ser bien atendidos estos pacientes, al no ser bien atendido las 3 principales patologías que llevan a la enfermedad renal crónica, 1, diabetes, 2, hipertensión y 3, nefrolitiasis. ¿Me explico? Okay. Entonces, lo que son los cálculos renales, que es la tercera causa, la segunda causa, la hipertensión, y la primera causa, diabetes. Entonces, esas 3 enfermedades, claro que las puede atender un médico general, claro que puede controlar la presión y la diabetes un médico general, claro que un médico general tiene la capacidad y la facultad para poder prevenir que esas enfermedades sigan progresando, pero lamentablemente no es así. Y cuando ya llegan con uno es ese diabético descompensado, descontrolado durante mucho tiempo, que lamentablemente ya tiene afección renal y que ya es muy difícil a veces tratar de revertir ese problema. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que esta enfermedad, la diabetes, por ser la primera y la principal causa, obviamente estamos hablando de que la diabetes tenemos todavía ese chance. La diabetes empieza a presentar problemas con el riñón a partir de 20 años de haber cursado esta enfermedad. Algunos autores dicen que después de los 30 años de haber cursado con esta enfermedad. Entonces, obviamente, después de este tiempo que este paciente no estuvo en adecuado control, que este paciente no estuvo con el tratamiento correcto y que siempre estuvo descontrolado y que nunca tuvo la orientación nutricional adecuada, pues este paciente que va a llegar conmigo con ya la creatinina alta, que es un principal indicador y marcador que nos indica que ya hay problemas con el riñón, la urea elevada, ácido úrico elevado y obviamente pues si presentó problemas de obesidad, hígado graso también empiezan a presentarse o también problemas ahí subclínicos de tiroides. Entonces, estamos hablando de que es un paciente muy complejo, que en verdad cuando llega con uno pues tenemos que hacer ese manejo integral y tratar de comenzar a corregir este problema. Y créemelo que en mi experiencia personal es de que no es batallar para controlar con medicamentos. Fácilmente se puede controlar con medicamentos todo lo que te mencioné. Donde más batallo y donde más complicado me es la alimentación. El hacer que las personas entiendan que la alimentación es la piedra angular de su tratamiento es sumamente difícil. Es lo que más batallo y es lo que más me cuesta. Me cuesta mucho hacerles ver que lo que entendíamos que la fruta era saludable, en realidad la fruta es, obviamente, debe de comerse con cierta moderación, ¿me explico? Que las verduras, que nadie quiere comer verduras, obviamente es lo ideal para ellos, que es ya no poder comer tantas cuestiones que antes acostumbraban y lamentablemente no nos ayuda mucho que la gastronomía guerrerense es una alimentación muy rica en grasas, muy rica en proteínas de origen animal y por lo tanto pues no es la ideal para estos pacientes. Entonces es ahí la piedra, como te lo mencioné. Entonces el hipertenso pues igual, o sea, hay muchos medicamentos que nos van a ayudar para controlar la hipertensión, pero también el hecho de hacerlos cambiar en hábitos alimenticios, en hacerlos que entiendan que un poco de actividad física es súper importante para ellos, pues también es otro problema. Y en el caso de la litiasis renal pues también es un problema, porque también las 3 cosas que más hacen que un paciente con tendencia a formación de piedras forme estas piedras
piedras es 1, no tomar suficiente agua, 2, consumir sal en exceso y 3, consumir proteínas animales en exceso. Claro. Entonces dime cuál de esas 3 cosas no tiene toda la gente. Todo el mundo, nadie toma agua, todo el mundo come carne como si de plano fuéramos carnívoros así al 100%, y no se diga la sal, ¿no? Claro. La sal viene en todo y es muy difícil que la gente en verdad entienda que hay que bajarle a la sal o evitarla si es posible. Claro. Entonces, cuando hacemos estos cambios tan importantes en la consulta, el paciente cambia. O sea, te lo prometo, por experiencia propia. De hecho, te voy a contar una anécdota en donde cuando yo recién llegué a Guerrero, lamentablemente había una cuestión muy trágica, porque muchos médicos sin ética metían a pacientes a hemodiálisis sin requerirlo. No eran nefrólogos. Entonces, metían al paciente en hemodiálisis y el paciente, pues al final del día, esto no estaba regulado, porque en esos entonces, hace 12 años, te estoy hablando, no había una obligación que una unidad de hemodiálisis estuviera a cargo de un nefrólogo. Permitían que un internista podía estar a cargo de una unidad. Y entonces, pues lamentablemente, mucha gente se empezó a meter a hemodiálisis sin verdad requerirlo. ¿Qué pasó? Yo llego a Chilpancingo, llego a Acapulco y empiezo a ver a la consulta y empiezo a darme cuenta de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empiezo a quitar hemodiálisis, los empiezo a manejar con tratamiento, con dieta, y de pronto ya no requieren la hemodiálisis. Y eso me hizo que me ganara en Chilpancingo, por ejemplo. Me dicen que soy el doctor que quita la hemodiálisis, soy el doctor que cura a los pacientes, pero pues no es eso. O sea, en realidad son pacientes que desde un principio no lo requerían, y que obviamente fue el hecho nada más ajustarle su alimentación, ajustar su tratamiento, e hizo que no requirieran el tratamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente hay patologías que precisamente presentan un daño renal agudo por una deshidratación, por un problema X de un medicamento, etcétera, y que a las pocas semanas recuperan la función renal. Pero si nadie está al pendiente, y lo peor, si quien lo metió a hemodiálisis le sigue interesando económicamente que siga manteniéndose en el tratamiento, pues nunca se la va a quitar. Entonces es precisamente ahí en donde un tema de bioética súper importante, y es ahí en donde también las personas pues deben de estar también conscientes de eso y conocer que cuál es el marcador que me va a decir si tengo yo problemas con el riñón: la creatinina sérica y la urea. Si estos marcadores, que en un estudio de laboratorio, que en cualquier lugar se lo pueden hacer, no está elevado, pues ojo, algo anda mal. ¿Y por qué estoy en hemodiálisis si estos marcadores los tengo normales? ¿Me explico? O 2, si empiezan a incrementarse esos marcadores, ojo, algo está mal, que no me está tratando mi médico adecuadamente, y necesito buscar entonces un especialista para que esos marcadores no se sigan incrementando y no llegue yo a esa diálisis, ¿no? Entonces, tengo experiencias precisamente muy bonitas de pacientes que vienen ya, que así me los derivan, porque es muy fácil para los médicos decir, ya su riñón no funciona, y yo creo que más de uno de los que está viendo este programa le pudo haber pasado, o conoció a alguien que le pasó, que un médico le dijo, ¿sabe qué? Sus riñones ya no funcionan, vaya a ver un nefrólogo porque requiere diálisis. Y resulta que cuando llegan conmigo, pues no, o sea, no es así. En realidad el paciente mejora muchísimo con el simple hecho de cambiar el tratamiento, de ajustar la dieta, y así he tenido pacientes que ya tengo 5, 6 años, que ya me los habían mandado a diálisis según, y que están en perfectas condiciones. Entonces, ojo, hay que en verdad prestar atención en sus resultados de laboratorio. Y otro marcador importantísimo, la anemia. Hay que evitar caer en anemia. La anemia es uno de los factores de riesgo que, si ya tienes un problema del riñón, si no controlas tu anemia y esta anemia se mantiene, esto perpetúa la enfermedad renal y obviamente va a hacer que progrese más rápido. Y que eso lo hemos platicado ya también en algunas otras ocasiones, porque muchas veces dicen, oye, pero es que ¿cómo voy a ser anémico si hago mis 5 comidas? Bueno, pero ¿qué es lo que estábamos comiendo, no? O sea, ¿cuál es la alimentación? Y eso es importante. Mencionaba, doctor, que a lo mejor el tratamiento con medicamentos, con fármacos, pues bueno, uno hace una listita, ¿no? Y dice, bueno, a tal hora me toca tal medicamento. Y quizás pueda uno cumplirlo, pero la parte de los hábitos, ¿no? La alimentación, eso es lo más complicado, el quitarnos, el desaprender ciertos hábitos que traemos ya por muchos años y cambiarlos es lo más difícil. Doctor, nos mencionaba entonces, pues bueno, diabetes es de lo principal, la hipertensión también es otro de los factores, los cálculos renales, que normalmente así es como lo conocemos, y mencionaba en el bloque anterior ya lo de y incluso en las diálisis o las hemodiálisis. Este tipo de tratamientos
Cuando hablamos ya de diálisis o hemodiálisis, ya en el sentido de que, bueno, la persona efectivamente ya necesita una diálisis, necesita una hemodiálisis, empecemos por cuál es la diferencia entre una diálisis y una hemodiálisis, doctor. Es correcto. La diálisis peritoneal, pues como su nombre lo dice, es en el peritoneo, en donde se coloca un catéter precisamente a nivel peritoneal, y este catéter nos sirve para poder introducir líquido, un líquido especial ya de fabricación, en donde precisamente este líquido tiene la capacidad de poder absorber las toxinas y absorber el agua en exceso de nuestro cuerpo. Okay. Entonces lo que se hace es únicamente infundir la solución en la pancita, se cierra, uno se desconecta, por así decirlo, la tripita o el catéter pues ya se sella, se guarda en un ombliguerito, se guarda en una bolsita, y el paciente puede hacer su vida normal, puede salir, trabajar, hacer su vida completamente normal, y nada más estarse conectando a esta bolsita cada 6 horas. ¿Me explico? O la automatizada, en donde se conecta en una máquina en la noche, y esta máquina hace los recambios, mete el agua, saca el agua, y así de esta forma, con estos recambios durante la noche, es indolora, son mangueras muy largas que hace que el paciente pueda moverse de un lugar a otro en su cama. Pueden tener relaciones sexuales sin problema alguno, pero explico, aún teniendo esa sonda o ese catéter pues conectado. Entonces, a ese grado llega la actualidad, la tecnología, ¿no? Y obviamente, claro, pues te desconectas en la mañana siguiente y listo, guardas tu catéter en un fajerito, y durante todo el día haces tus actividades normales y listo. Tú únicamente en tu casita en las noches te vas y te conectas a la bolsita. Y está la hemodiálisis, en donde la hemodiálisis, cuando desafortunadamente la pancita no es útil, cuando eres una persona con un abdomen muy globoso, cuando eres una persona que tienes muchas cirugías en el abdomen, claro, que ya no permiten colocar esa sonda, claro. Entonces, ¿qué significa ahora? Pues ahora hay que colocar un catéter en el cuello para precisamente a través de ahí poder extraer tu sangre, limpiarla en una máquina, claro, y esto dura aproximadamente 3 horas a 3 horas y media, en donde tienes que acudir a una clínica para poderte conectar a esta máquina. Doctor, pero tengo que hacer una pausa. ¿Me permite hacer la pausa? Estamos hablando ahorita de la diferencia entre la diálisis y la hemodiálisis. Estamos en la parte de la hemodiálisis. Vamos a retomarla cuando regresemos. Es una pausa muy breve y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Estamos llegando a la parte que le da nombre a nuestro programa. Estamos platicando con el especialista, el doctor Anwar Hernández. Él es especialista en nefrología. Para quienes nos están sintonizando en este momento, doctor, llegamos a la parte de las preguntas y respuestas. Pero antes teníamos una pregunta que se quedó en el bloque anterior. Para quienes ya vienen con nosotros desde el principio, vamos a retomarlo. Y para quienes nos están sintonizando en este momento, pues bueno, vamos a dar algunas preguntas que usted nos ha hecho llegar, de tal manera que sea como pues, un resumen, ¿no? Algunas preguntas quizás ya las hemos platicado, pero de manera muy concreta las vamos a recordar para ponernos al tanto y al día con nuestro tema en esta ocasión. Doctor, platicábamos la diferencia entre diálisis y hemodiálisis. Ya nos platicó la diálisis. La hemodiálisis nos comentaba que es un catéter que se coloca para poder limpiar o purificar, digamos, la sangre. Ese es el proceso. Nos fuimos a pausa, pero ahora sí ya retomando el tema, por favor, para terminar de la hemodiálisis, doctor. Bueno, como lo mencionaste, la hemodiálisis es la colocación de un catéter, se puede colocar en el cuello, abajo de la clavícula, y es un catéter que habitualmente es invisible porque se puede poner por debajo de la piel y prácticamente el catéter queda aquí en el pecho, que la ropa lo puede cubrir sin ningún problema. Y obviamente este paciente tiene que acudir cada tercer día a una clínica, en donde obviamente con gente especializada lo conectan a una máquina. La máquina precisamente hace esta limpieza de sangre a través de esta máquina. El paciente puede estar plácidamente sentado en un sillón, viendo la televisión, leyendo un libro, etcétera, y eso dura de 3 a 3 horas y media, y listo. Obviamente, posibles complicaciones durante el tratamiento es que la presión se suba, la presión se baje, o que obviamente tenga tal vez calambres el paciente, pero cosas que se pueden resolver sin problema en esa clínica de hemodiálisis. Muy bien. El paciente puede llegar caminando y se va caminando. Entonces, aquí obviamente es una situación, siempre y cuando la pancita no funcione, siempre y cuando no tenga las condiciones en casa para poder hacerse la diálisis peritoneal, pero como todo
todo, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, una debe de ser a elección del paciente. El paciente es el que debe de decidir cuál es la que es más acorde a su estilo de vida. Y dos, en lo particular, esto debería de ser únicamente un puente para el trasplante. ¿Por qué? Porque precisamente el paciente puede trasplantarse y puede recuperar su salud inmediatamente después del trasplante. ¿Y quién puede trasplantar a este paciente? Se puede obtener un riñón de un familiar que le desee donar su riñón, o puede estar incluido en la lista de espera para poder obviamente esperar un riñón cadavérico. Entonces, esto existe en nuestro país. Por favor, gente, escúchenlo. No es de las películas, existe. Acérquense a un nefrólogo para que pueda orientaros con respecto a este tema. Y si tienen seguridad social, visítenme. Yo acepto a las personas, aunque no estén citadas, con que lleguen a mi puerta. ¿Dónde está el doctor Anuar Hernández? Aquí en ese hospital, en la coordinación de donación. Me tocan la puerta y en automático los recibo. No tienen que estar citados. Lo único que tienen es que tengan ganas de querer trasplantarse, para que de esa forma podamos apoyarlos. En ambas partes, tanto trasplantarse como trasplantar. O sea, si quiero donar, por ejemplo, si quiero donar, también puedo acudir. También, si tienen seguro social, ya tienen prácticamente la tarea resuelta. Pueden ir al hospital en cualquier momento, únicamente preguntar dónde está la coordinación de donación y trasplante del doctor Anuar Hernández, y sin cita. Así pueden llegar y ahí los atendemos. ¿Me explico? Y en el caso, pues, que lamentablemente no tengan seguridad social, pues bueno, acérquense al Hospital Santa Lucía también, para que podamos orientarlos y decirles qué opciones existen para poderse trasplantar también. Muy bien. Estamos para servirles. Muchas gracias, doctor. Quédese con nosotros, le vamos a dar más adelante los detalles, los números y todo, para que usted también pueda pedir información, para que pueda hacer cita, ya sea en la parte privada o incluso si usted es derechohabiente al Seguro Social, también puede acercarse. Y doctor, pues bueno, entrando a las preguntas que nos ha hecho llegar el auditorio, por aquí nos dice, que me parece importante e interesante, la diferencia. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un nefrólogo y un urólogo? Hablábamos de que son los riñones y dice, bueno, pero pues es que el urólogo también. ¿Qué diferencias existen entre estas especialidades? La principal diferencia es que el nefrólogo es clínico y el urólogo es quirúrgico. ¿Qué significa? Significa que el urólogo es la persona encargada de operar. Operar es el encargado de quitar los riñones cuando ya no funcionan, es el encargado de destapar las vías urinarias si es que hubiera un problema de cálculos o piedras en los riñones. El urólogo es el encargado de ver precisamente los genitales masculinos, es el encargado de ver cualquier anomalía o alteración en los conductos o en el uretero o en la uretra, precisamente, que son los conductos que comunican riñón, vejiga y vejiga exterior, y cualquier trastorno de vejiga, ¿no? Entonces, el urólogo es área quirúrgica. ¿Me explico? El nefrólogo es todo lo clínico, es precisamente el que tiene que atenderse, el que tiene que ver al paciente antes de que se tenga que operar. O sea, el objetivo del nefrólogo es precisamente salvaguardar la integridad de la vía urinaria de hombre y de mujer, con la finalidad de evitar que llegue a un tratamiento quirúrgico. Muy bien, ok, entonces esa es la principal diferencia. Dice por acá, ¿cuándo debo acudir a un nefrólogo? Ya a lo mejor nos han estado escuchando ahorita a lo largo del programa. ¿Cuáles serían esos indicadores que nos están diciendo, atención, hay que visitar al nefrólogo? Sin duda alguna, yo invito a todas las personas que en verdad háganse, si ya son diabéticos, si ya les diagnosticaron diabetes, tienen ustedes obligatoriamente que hacerse 2 estudios. Uno, un examen general de orina, que nos va a decir si está usted tirando proteínas a través de ese examen de orina. ¿Me explico? Y si está tirando proteínas a través del examen de orina, es la indicación de ir a ver a un nefrólogo. Eso es uno. Dos, una química sanguínea. La química sanguínea me va a dar 2 parámetros, que es la urea y la creatinina. La urea y la creatinina viene ahí el laboratorio, te da el resultado y te da los valores de referencia. Si estás por arriba de los valores de referencia, es indicación de ir a ver a un nefrólogo. Mientras no pase eso, entonces al menos que tu médico de cabecera te haga la recomendación de ver al nefrólogo, pues adelante. Pero si tú no tienes un médico de cabecera, te haces una química sanguínea, te haces un examen general de orina y tu examen general de orina tiene proteínas presentes positivas y tienes tu creatinina y tu urea elevada de acuerdo a los valores de referencia del laboratorio, sí sería bueno que veas a un nefrólogo, porque lamentablemente, y es una realidad, muchas veces pueden esos valores de creatinina estar altos
y hasta que ya no hay nada que hacer, hasta que ya están demasiado altos, ¿me explico? Es cuando a veces algún médico te va a canalizar. Justo era lo que le iba a preguntar, digo, porque ha pasado o pasa, ¿no? Uno de repente va, le recetan o le mandan a hacer unos estudios, dicen, ok, bueno, en estos estudios efectivamente hay unos puntos elevados. Vamos a esperar 15 días para hacer otros estudios más y comprobar. Esto, digamos que en este inter no hay ningún problema, es lo más correcto, es lo más adecuado. De hecho, eso es lo correcto, porque sí, efectivamente, la urea y la creatinina puede afectarse por una situación aguda. Puede una persona presentar un cuadro diarreico, puede un cuadro de deshidratación, pero si esta creatinina no se corrigió a pesar de que se resolvió ese problema agudo, ¿me explico? Y esa creatinina sigue persistiendo elevada o esa urea sigue persistiendo elevada, tienen que atenderse, ¿me explico? Tienen que atenderse porque precisamente es el momento en donde uno como nefrólogo puede hacer algo para evitar que eso siga progresando. Malo es cuando eso está incrementado, no le hacen caso porque efectivamente no se van a sentir mal. La creatinina elevada y la urea elevada puede estar así durante muchos años y no sentirse mal, pero cuando ya se sienten mal es cuando ya no hay más nada que hacer, porque ya estamos hablando de valores ya muy elevados en donde ya ahora sí no puede uno hacer algo para evitar que lleguen a una etapa final. Ok, justo tenemos aquí una pregunta que nos decía precisamente qué es la creatinina en la sangre y qué significa cuando está alta. Bueno, es lo que prácticamente nos acaba de indicar. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo muscular. Eso es lo que es en términos médicos científicos. Okay. Esta creatinina es quien se encarga de eliminarla a través de nuestro organismo, quien la depura, quien la elimina es el riñón. Cuando el riñón no está funcionando, entonces no se puede eliminar. Y al no eliminarse, esta creatinina va a estar alta en sangre, ¿me explico? Todos tenemos creatinina en sangre, todos. Después de hacer actividad física se eleva, sí. Después de tener algún golpe se eleva, sí. Después de comer demasiada carne, sí, se eleva, sí. Después de tener, la gente que tiene mucho músculo por hacer mucho ejercicio también tiene más elevada creatinina, sí. Pero si el riñón funciona, el riñón es el encargado de limpiarla, eliminarla a través de la orina. Cuando ya ese riñón no puede eliminarla, entonces es cuando la empezamos a ver alta en la sangre y eso obviamente un indicador indirecto de que el riñón nos está diciendo no puedo, tengo problemas. Claro, y ahorita tocó un punto importante. Digo, hablábamos al principio del programa que hoy en día la población en general está tomando también nuevos hábitos, ¿no? Desde la cuestión de a lo mejor también se ha preocupado más por quizás ya quitar ciertos alimentos, pero también ha recurrido más a la activación física y muchos de ellos, y ahorita lo que mencionaba, que pues si la proteína, que si, o sea, que empiezan a meter muchas cosas al cuerpo, pero no va al acorde o a la par del ejercicio que está uno realizando. Eso también es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Eso es bien importante que me lo comentes porque precisamente no hay gimnasio en donde yo no vaya y que todos sepan que soy nefrólogo, donde la clásica pregunta que me hacen, oiga doctor, estoy tomando este producto. Mi recomendación es, en verdad, si su riñón está sano, puede usted tomar lo que quiera. ¿Me explico? El tema es eso. Primero descubrir si tu riñón está sano. Entonces, a toda persona que está pensando empezar a tomar productos, llámese proteínas, llámese creatina, llámese preentrenadores, llámense anabólicos, llámense lo que quieran, ¿me explico? Tienen que primero hacerse un chequeo y ver que su riñón funciona bien. Y para ese chequeo obligatoriamente es una prueba de hígado para ver que su hígado no tenga hígado graso, una prueba de riñón con una química sanguínea y una prueba de orina para ver que no tengan problemas con su orina. Y obviamente algo que yo les pido a todos mis pacientes, una prueba de tiroides para ver que también no tengan problemas con la tiroides. Si este paciente está saludable, es un paciente que puede sin problema tomar suplementos, ¿me explico? Claro. Pero si tienes algún problema, ojo, no hay posibilidades. Y al contrario, pones en riesgo tu vida y lamentablemente la vanidad, pues eso va a llevarte pues a un mal puerto. Así es. Claro, muy bien. Doctor, dice, ¿cómo saber si tengo infección en el riñón? Así nos pregunto. ¿Cómo? Es algo bien fácil, la verdad, mira. Cuando mis pacientes llegan por dolor en la espalda, es clásico. Tengo mucho paciente que llega al consultorio, doctor, tengo dolor en los riñones, me dicen así. Y obviamente, pues sí, la fosa renal o la región renal que todos habitualmente conocemos, pues es la parte baja, ¿no? La espalda baja.
Y pues les puedo decir que efectivamente las 3 principales causas que pueden provocar dolor en espalda baja, la primerita de todas es muscular. O sea, un paciente que no se sentó adecuadamente, que tuvo una mala actividad física, que durmió mal, duelen los músculos de la espalda y por lo consiguiente duele la espalda y puede ser una causa de dolor. La otra, la segunda, obviamente problemas en la columna. ¿Me explico? Pacientes con problemas de escoliosis o algún problema de columna que también puede generar dolor a este nivel. Y 3 pueden ser causas de litiasis renal. ¿Me explico? En el caso de las infecciones también puede ser una causa de dolor en esta región. Pero créemelo que la mayoría de las veces que tienen dolor en la espalda, pues créemelo que el 80% son por problemas musculares. Ese otro 20% sí puede ser por litiasis o puede ser por infección. Otro síntoma de la infección de las vías urinarias es lo que la gente comúnmente dice el mal de orín. Esa sensación de querer ir a hacer pipí y no poder hacer pipí, quedarse con ganas de querer hacer más pipí, o el ardor cuando hacen pipí. ¿Me explico? Si esto se presenta, también es un indicador de que posiblemente pueda haber un proceso infeccioso. Y ya no se diga si tienen fiebre, pues, ¿me explico? Claro. Si hay fiebre y aparte hay dolor en la orina y hay dolor en la espalda, pues ya, sin duda alguna es un cuadro clásico y típico de infección de vías urinarias, pero también, obviamente, si el dolor es muy intenso, pudiese también ser una alarma, un dato de alarma de litiasis, de piedras en los riñones. Hay que estar pendiente de esos signos, de esas alarmas. Vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a entrar ya a la recta final de este programa. Es el doctor Anwar Hernández, especialista en nefrología. Y seguimos con este tema aquí en Pregúntale al Especialista. No le cambie. Los nefrólogos son doctores en medicina que se especializan en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades renales como inflamación de los riñones, enfermedad renal crónica o cáncer. Los nefrólogos pueden especializarse aún más en el tratamiento de ciertos grupos de edad, como nefrólogos pediátricos, que solo tratan a niños. Los nefrólogos pueden atender a personas por enfermedades de corto plazo o procedimientos o como una biopsia de riñón, o podrían atender a personas que tienen problemas renales a largo plazo, es decir, crónicos o que están en diálisis. Para diagnosticar los problemas renales, el nefrólogo generalmente hace una evaluación física de la historia de salud de la persona, además de solicitar algunos exámenes para ayudar a complementar el diagnóstico. Los tratamientos indicados varían de acuerdo con el tipo de problema, pudiendo incluir el uso de medicamentos como analgésicos y antibióticos, además de indicaciones de asesoría para la realización de trasplantes y hemodiálisis. Es importante consultar al nefrólogo siempre que surjan síntomas que puedan indicar problemas en los riñones, como ganas frecuentes de orinar, dolor en la parte baja de la espalda y presencia de espuma en la orina. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrando a la recta final de este Pregúntale al Especialista. Hoy es el doctor Anwar Hernández Paz y Puente. Él es especialista en nefrología, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ya platicábamos al principio de este programa, director de la Unidad de Trasplante Renal y Hemodiálisis en el Hospital Santa Lucía, coordinador hospitalario también de donación y trasplante en el Hospital General Regional Vicente Guerrero, perteneciente al IMSS. Y pues bueno, maestría en dirección en alta dirección, también tiene es doctorado en alta dirección y una maestría en dirección y gestión de calidad. Además, presea Lázaro Cárdenas 2000, esto por obtener pues el promedio más alto académicamente hablando, y esto lo decimos, doctor, pues para que la gente sepa la calidad de especialista que tenemos con nosotros aquí en el programa, y que seguramente hay muchos que están viendo el programa que ya han tenido la oportunidad de conocerlo, que incluso a lo mejor han de ser pacientes o familiares, y hay otros que seguramente pues están en esa cuestión de, híjole, creo que sí necesito ir a ver al doctor Anwar. Para estas personas, quienes lo conocen y quienes están por conocerlo o tienen alguna inquietud, pues hay modo de poderlo contactar. Doctor, antes de entrar a las conclusiones, me gustaría que pudiéramos compartirle al auditorio cómo poder contactarlo, dónde podemos encontrarlo, consultas, tanto la derechohabiencia como para quienes no
no lo son, ¿cómo pueden contactar al doctor Anwar Hernández? Pues mira, sin duda alguna, toda la gente que tenga seguro social, que tengan este privilegio, aprovéchenlo, la verdad. Aprovéchenlo porque obviamente en Guerrero somos los menos. Y obviamente tienen que aprovecharlo en el sentido de que por lo menos mi servicio, que es la coordinación de donación y de trasplante, está abierta para cualquier derechohabiente que necesite un trasplante. Es bien importante eso. Únicamente atiendo a gente que requiera un trasplante, gente que ya está en diálisis, gente que ya está en hemodiálisis y que desee incluirse en la lista de espera para poder obviamente esperar que haya un riñón para estas personas. Hay que hacer un protocolo y hay que estudiarlos y hay que hacer muchos estudios previo a esto. Hay que incluirlos a la lista de espera en una página oficial nacional que regula esta situación, que es el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, en donde es la única quien tiene esta lista precisamente para llevar un control y una transparencia en cuestiones de estos lugares de pacientes en lista de espera. Y si tienen un donador vivo, pues obviamente sin duda alguna pues es mucho más fácil. El Instituto Mexicano del Seguro Social se ha preocupado mucho porque paciente con diálisis o en hemodiálisis que tenga un donador se trasplante a la brevedad, y precisamente para eso estamos, porque el trasplante se hace en 2 meses, o sea, así de rápido. De hecho, he tenido la lamentable fortuna de gente que los mandamos a trasplantar y pues se les hace tan rápido y a veces se espantan porque es muy rápido, y eso es muy triste, pero bueno, así de rápido somos pues, y de eficientes somos. Lamentablemente para la mayoría de los guerrerenses que no tienen seguro social, pues también está obviamente la atención privada que les podemos ofrecer. Estoy en el Hospital Santa Lucía, tenemos ahí también un servicio, una unidad de trasplante renal, y obviamente también tenemos el tratamiento para poder ofrecerles diálisis o hemodiálisis. Y pues bueno, hay que acercarse al hospital, van a aparecer los teléfonos en pantalla en donde pueden ustedes agendar cita, y también obviamente pues ahí podemos ayudarlos en lo que esté en nuestras posibilidades, ¿de acuerdo? Y mis redes sociales, pues obviamente Instagram también aparecerá en pantalla, con la finalidad de poder obviamente, pues ahí a veces subo información, subo cápsulas, subo cosas que una vez son interesantes para cualquier persona, así que pues nada más síganme y con mucho gusto podemos estar al pendiente y pueden estar al pendiente de todas las novedades que yo pueda transmitirles a través de estas redes. Pues obviamente, como lo mencionaste, en realidad el diabético o el hipertenso puede ser tratado por cualquier médico. Yo no quiero decir que necesiten un nefrólogo. La verdad, acérquense a esos médicos generales que que ustedes conocen mucho. Aquí Guerrero aquí en Acapulco tenemos la Facultad de Medicina, en donde obviamente hay muchos egresados de medicina y quienes pueden apoyarlos para poderlos tratar de su diabetes, de su hipertensión. Pero ojo, si ustedes empiezan a observar esa creatinina, esa urea, esas proteínas en orina que se están obviamente presentes en su orina, eso es el momento de visitar a un nefrólogo. Eviten obviamente tener complicaciones. Y obviamente pues una invitación a todos los médicos generales: tengan cuidado con los medicamentos que recetan. En verdad hay mucho medicamento nefrotóxico, medicamentos que sabemos que hacen daño con el riñón. Siempre por favor investiguen, indaguen si su paciente tiene antecedentes o factores de riesgo para presentar algún tipo de enfermedad renal, y no den esos medicamentos. ¿Por qué? Porque lamentablemente podemos hacerle más daño que beneficio. Hay muchísimos otros medicamentos que podemos utilizar para estos pacientes, y en el caso de los diabéticos, déjame decirte que existe también medicamentos que sirven para controlar la diabetes y son protectores renales. Hay muchísima investigación de estos medicamentos en donde ya han demostrado cómo retrasan la aparición de la enfermedad renal crónica y sirven precisamente para controlar el azúcar. Entonces, acérquense para poder ser orientados, y pues bueno, una invitación a todos los médicos que escuchan también este programa, a los estudiantes que están apenas en formación, pues también investíguense, acérquense, y obviamente pues como les digo y les doy el consejo que yo recibí en su momento cuando tenía su edad, tienen que documentarse cómo está la cuestión epidemiológica de nuestro país y traten de buscar la especialidad que más necesita nuestro país para que primero Dios, nunca les falte trabajo. Así es. Doctor, si pudiéramos a lo mejor dar de estadísticas y no muy exactas, pero más o menos en cuanto a especialistas nefrólogos en México, ¿cómo vamos? ¿Cómo está esa parte? Platicaba que pues
hay escasez, pero ¿qué tan? La verdad, mucha. La verdad, Sí. la escasez es mucha. Certificados, que es algo bien importante. Nefrólogos certificados, porque no todos nuestros compañeros nefrólogos lamentablemente están certificados. Entonces, los nefrólogos certificados, lo cual ustedes lo pueden investigar en la página del Consejo Mexicano de Nefrología, y ahí viene, anotan el nombre de su nefrólogo y ahí va a aparecer si está o no certificado. Nefrólogos certificados en el país somos aproximadamente 1,200 nefrólogos, ¿me explico? Para todo el país, lo cual es nada. De acuerdo a la OCDE, que es la organización internacional que regula precisamente y que vigila esta cuestión, pues nos dice que estamos muy por debajo de la cantidad de nefrólogos que debería de estar por cada 100,000 habitantes. Sí. Pero te repito, la verdad, yo te digo, hay que apostar por la prevención. Claro. Hay que apostar por el hecho de que el médico general, que el médico internista sí tenga cada vez más capacidad para poder diagnosticar oportunamente una enfermedad renal crónica que esté a tiempo de poder ser revertida, claro. que tengan esa capacidad de poder controlar ese paciente diabético hipertenso con medicamentos que, aparte de ayudarlos en su enfermedad, también nos ayuden a protegerlo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y pues bueno, invito con eso también a todas las personas a todos los niveles de gobierno para que también obviamente impulsen esta formación y esta capacitación a estos médicos con la finalidad de que tengan esa oportunidad y tengan estos foros en donde puedan capacitarse. Cuentan conmigo, búsquenme, yo estoy dispuesto a poder impartir clases, impartir conferencias. No, lo he hecho, he apoyado a la Sociedad de Médicos del Estado, en donde cada vez que me invitan participo con esa finalidad, precisamente poder ayudar a estos médicos en formación y a estos médicos generales para poder que tengan esa habilidad para poder ayudar a estos pacientes. Y pues bueno, ahora con lo que le acabamos de decir a todos los televidentes, ya saben ustedes qué hacer. Una creatinina y una urea y un examen general de orina, y con eso ustedes mismos pueden darse cuenta si tienen o no problemas con su riñoncito, y si es así, pues a buscar ayuda. Así es, y la dieta sobre todo, ¿no? También dieta, ejercicio, y pues con estos chequeos. ¿Cada cuándo recomienda, doctor, que se pueda hacer uno y que pueda acercarse uno a hacer un examen de sangre, por ejemplo? Si ya eres diabético e hipertenso de más de 20 años de evolución, sin duda alguna tienes que hacértelo cada 3 meses. Cada 3 meses. Cada 3 meses. Si eres diabético, hipertenso de más de 20 años, cada 3 meses tienes que estar haciendo tu chequeo para ver cómo vas, ¿de acuerdo? Okay. Y si no eres ni diabético ni hipertenso y no lo sabes, pero tienes sobrepeso y obesidad, pues también tienes que hacértelo cada 3 meses hasta que logres bajar de peso, ¿me explico? De acuerdo. O algún cuadro hereditario también puede ser una cuestión de a lo mejor familiares diabéticos, hipertensos. Si obviamente tenemos en la familia antecedentes de enfermedad renal crónica y no nos hemos diagnosticado todavía con diabetes o hipertensión, primer punto, investigar si no tenemos diabetes e hipertensión, porque la hipertensión, dicen por ahí, es el enemigo silencioso. Podemos ser hipertensos y nunca darnos cuenta. Y en la diabetes, pues también podemos tener no necesariamente una diabetes diagnosticada, sino un síndrome que se llama síndrome de intolerancia a los carbohidratos, que es como una prediabetes, y que si ya lo presentamos, eso no tarda en desarrollarse en una diabetes. Pero lo más importante, puede prevenirse, puede retardarse, podemos hacer muchas cosas más para evitar que llegue a desarrollarse eso. Y algo muy importante que también se me olvidaba mencionarte es aquellos niños, aquellas madres que vean que esos niños no están creciendo adecuadamente, no están teniendo la talla que debe de tener de acuerdo a la percentila de los niños de su edad, que le están comentando que tienen retraso en el crecimiento, o esas anemias de esos pacientes que tienen anemia y que a pesar de estar comiendo mejor y ya tomar suplementos alimenticios y a pesar de estarse ya inyectando hierro, no logran corregir esa anemia, son pacientes que tienen que ser valorados porque pueden tener una enfermedad renal oculta, sobre todo en esos niños, porque eso es algo en un escrutinio. Esos niños pequeños, esos niños que no crecen, esos niños que están siempre por debajo de las percentilas, sí tenemos que descartar la posibilidad de una enfermedad renal, y hay mucha variedad en cuestión de los niños. Claro, sí, y incluso para poder también prevenir cualquier otro tipo de enfermedad, justamente en la cuestión pediátrica. Doctor, pues el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la experiencia, por el espacio en su agenda
para poder compartir este tema con nosotros. Y usted en casa, gracias también por el favor pues, que nos hace el de entrar a su hogar y acompañarlo. Lo invitamos a que nos siga en las redes sociales, a que vaya al canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero. Ahí va a estar este programa. Recuerde la repetición el día sábado. Si usted tiene algún familiar que quisiera que lo vea, ¿no? Así de, oye, ¿sabes qué? Mira, checa este programa, me parece interesante y tú lo tienes que ver. Pues bueno, compártalo por favor a través de sus redes sociales. Por lo pronto, doctor Anuar Hernández Pacipuente, muchas gracias, especialista, nefrólogo, y pues gracias doctor. Y vámonos, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Recuerde, esto fue Pregúntale al Especialista. Excelente noche.